Opción Ciudadana. Grandes decisiones, grandes cambios. El proyecto de ley en discusión es el proyecto de ley 61 del 2015 del Senado, el cual fue radicado el 19 de agosto por el honorable senador Roberto Gerlein Echeverría en la Comisión Séptima, ponencia publicada en la Gaceta. El objeto del proyecto, quien tenga la diapositiva, el objeto del proyecto, esta iniciativa legislativa es fijar el alcance que debe darse el mandato contenido en la Ley Primera de enero 10 de 1991, en su artículo 35, inciso primero, en el sentido de garantizar el pago del servicio de la nación a los jubilados y las prestaciones del servicio médico a las personas que tenían derecho a estatus en el momento de la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, de manera general a la norma. La empresa Puertos de Colombia, sabemos que la liquidación de esta empresa fue ordenada por el artículo 33 de la Ley Primera de enero 10 de 1991, el 3 de enero del 92 por decreto 036, se creó el Fondo de Pasivo Social. En el 2011, el Estado, por medio del decreto 4107, se creó una unidad administrativa de gestión de pensional y contribuciones para fiscales que ya conocemos como UGPP. Fundamentos constitucionales. La Ley Primera de enero 10 de 1991 en su artículo 35, a bien como lo hemos mencionado, la sentencia de la Honorable Corte Constitucional C-013 de enero 21 del 93 y constitucionalidad de la Ley Primera de 1991, el Decreto Ley 4107 del 2011, el Decreto 1194 del 2012. En su artículo 35 menciona la Ley Primera: asunción de pasivos de Puerto de Colombia, aporte de Puerto de Colombia a las sociedades portuarias regionales. La nación asumirá el pago de las pensiones, de la jubilación de cualquier naturaleza, de las demás prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias ejecutoriadas o que se ejecutarían a cargo de Puertos de Colombia, así como su deuda interna o externa, al establecer las tarifas. Este proyecto lo que hace es prevalecer la norma legal que ya está establecida y que se quiere vulnerar. Constitucionalidad de la Ley Primera de 1991. La exequibilidad de la Ley Primera de enero 10 de 1991 fue dispuesta por la sentencia anteriormente mencionada. La constitucionalidad de la ley, los pasivos de la empresa, que ya lo he mencionado, se asumirá por la nación, que tomará a su cargo las siguientes deudas de acuerdo a lo que fue contenido en la Ley Primera. Constitucionalidad de la ley: la liquidación de la empresa no podría asimilarse a la liquidación de cualquier empresa, ni mucho menos pretender que la situación de sus trabajadores se homologara a la situación de trabajadores de empresas que no estuvieran sufriendo un proceso de liquidación, señaló en su momento la Honorable Corte Constitucional. Los criterios de la Ley Primera de 1900 estableció el alcance de la nueva política portuaria. En ella se abordó el tema de los funcionarios licenciados para que colaboraran con la rápida liquidación de la empresa. Los criterios: la intención del legislador a aprobar la ley fue consagrar unas normas pensionales separadas del régimen de los empleados públicos que fueran más beneficiosas, puesto que tales personas se encontraran súbitamente sin la posibilidad de seguir trabajando para atender su subsistencia, ya que la liquidación de la empresa significaba la terminación de su empleo. El Decreto Ley 4107, en su artículo 63, hablaba del reconocimiento y el pago de las pensiones. El Decreto 1194, de que de conformidad al artículo 63 del Decreto Ley anterior, se crea la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, que sería la entidad encargada de recibir las solicitudes de reconocimiento pensional que estaban a cargo de la nación. Hoy en día la UGPP sigue desconociendo en muchos de estos casos este decreto y la Ley 01 del 91, lo cual va en contra de los derechos adquiridos de la clase obrera, que es el fundamento, la protección de la clase obrera y los principios fundamentales de los mismos. El decreto 1194 y 4107, los dos decretos fueron expedidos para las empresas industriales y comerciales del Estado, como son la era de Puertos de Colombia, pero el artículo 35 de la Ley Primera de 1991 es exclusivo para estas empresas. Problemática actual. Las autoridades administrativas se niegan a asumir jubilaciones de cualquier naturaleza
previstos en la ley primera, en su artículo 35, reconocidos por dicha empresa, y solo aceptan como válidos a los que se ajusten al régimen general de empleados públicos, sin importar la desvinculación del empleado es anterior o posterior a la ley primera de 1991 y sus demás decretos reglamentarios que subsiguen. Significa lo anterior que a la gran masa de pensionados portuarios, 15.400, se les está revocando sus pensiones o se les está disminuyendo sustancialmente su cuantía. Además, la gran mayoría se les denuncia por los delitos de prevaricato y peculado por apropiación a título de determinadores. El impacto fiscal de este proyecto. Este proyecto de ley no tiene impacto fiscal, pues lo que se pretende es darle firmeza a las actuales pensiones portuarias. Esto es seguridad jurídica. Lo único que quiere este proyecto es darle seguridad jurídica y quien tenga el derecho, de acuerdo a lo que dice la norma, le sea otorgado su derecho adquirido como trabajador. No habrá incrementos presupuestales ni creación de rubros presupuestales, solo se refiere a las actuales pensiones portuarias reconocidas antes de la liquidación de dicha empresa. El proyecto de ley en estudio pretende señalar puntualmente la finalidad contemplada en el artículo 35 de la ley primera de enero 10 de 1991. Proposición con fundamento en las consideraciones y argumentos, solicito a la honorable mesa directiva que es el informe con que termina la ponencia, que es un proyecto de ley con 2 artículos, los cuales menciona un artículo primero y un artículo segundo de vigencias, sea sometido a consideración por la honorable Comisión Séptima del Senado y pedirles el inmenso favor de que me acompañen con su voto positivo, porque es un proyecto, muchísimas gracias, senador Pulgar, es un proyecto de protección laboral y protección a los derechos adquiridos. Una claridad. Aquí lo que busca el proyecto de ley es continuar con el marco legal tal y como está consagrado desde 1991. Los cobros ilegales que se dieron con el escándalo por todos conocido de Foncol Puertos fue en las actuaciones en contra del marco legal, adulteración de las semanas cotizadas, suplantación de personas que tenían derechos pensionales, homónimos cobrando las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta Comisión Séptima, bien como usted lo decía en su último parágrafo, senador Jesús Alberto, lo que busca es la protección de los derechos adquiridos dentro del marco legal de los trabajadores, y dejo esa claridad, y de ninguna manera una cosa tiene que ver con la otra. Lo ilegal no va dentro del marco legal, y lo ilegal se dio en el escándalo que usted mencionó. Hoy lo que se quiere es de que continúe como está dentro del marco legal, y son las autoridades, que ya lo hemos leído, la UGPP, que es la establecida por decreto, la que se le va a decir usted sigue reconociendo de acuerdo a la interpretación de la norma legal. No es otro el espíritu del proyecto. En ese sentido, yo solicito el favor, después de dar claridad, de que se acompañe, porque estos 2 artículos lo único que hacen es decir, cúmplase la norma legal.